Buenos días, tardes o noche, maestros. Somos el equipo 4 de la segunda 19 y esta es nuestra tarea sobre la Revolución Madrista. Antes que nada, hay que ponernos en contexto, al corriente de lo que estaba pasando en México durante esta época en donde inició el movimiento que detonó la Revolución Mexicana. Primero hay que mencionar lo cansado que estaba el pueblo mexicano de tener que soportar la injusticia social y la injusticia económica que habían pasado por más de 30 años. ¿Esto por qué? Por el porfiriato, por el prácticamente dictadura de Porfirio Díaz. Pero a pesar de que todos estaban hartos de la situación en la que tenían que vivir, nadie se atrevía a levantar la voz. ¿Por qué? Porque sabían las consecuencias que podía conllevar tener una opinión negativa hacia el tipo de gobierno de Porfirio Díaz. Es importante mencionar que durante esta época el pueblo mexicano estaba en una disputa por saber quién sería su presidente. ¿Esto por qué? Porque en una entrevista hecha por Porfirio Díaz, mencionó que iba a retirarse. ¿Por qué? Porque pensaba que el pueblo mexicano ya estaba listo para elegir a sus propios líderes, a sus gobernadores, a su presidente. Esto luego de más de 30 años de tener que reelegirse con corrupción y ese tipo de cosas. Esto definitivamente hizo que renaciera la esperanza en los mexicanos y abrió muchas puertas a candidatos que querían participar en este cambio democrático. Sin embargo, Porfirio Díaz no cumplió su palabra. Obviamente se postuló de nuevo como candidato a la presidencia para poder ser reelegido una vez más. Esto provocó que la aspiración política por el cambio del régimen, en que se presentaba en diferentes puntos del país, se hicieron que se creara un movimiento democrático contra Porfirio Díaz, que obviamente era liderado por Francisco I. Madero. Aquí es donde él entra en esta historia, en donde su principal objetivo es sacar a Porfirio Díaz para acabar con las injusticias horribles que tenía que sufrir los mexicanos durante todo este periodo de tiempo. Francisco I. Madero, que nació en el norte de Parras, Coahuila, en 1873, desde joven tiene gusto por el espiritismo. Se dice que en esas sesiones recibió consejos que lo impulsaron a iniciar su levantamiento. Este provenía de una familia de terratenientes, lo que le permitió educarse en Estados Unidos de América y en Francia, donde aprendió a nadar, a bailar, a tocar la flauta, pero también se dice que él fue un buen empresario y administrador. Francisco I. Madero se casó con Sara Pérez. Ellos se ocuparon de sostener huérfanos, en dar becas a estudiantes, crear escuelas elementales e instituciones de caridad. Él triunfó en las primeras elecciones del Porfiriato. En las elecciones, el partido antirreeleccionista puso a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia, pero cuando se declaró que Porfirio Díaz había sido nuevamente electo a la presidencia, Francisco I. Madero lanzó a la revolución el Plan de San Luis, el cual fue el 6 de octubre de 1910. El Plan de San Luis fue un documento creado por Francisco I. Madero el día 6 de octubre de 1910. Este decreto incitaba al levantamiento de armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Fue creado en San Antonio, Texas, pero su creación o el inicio de su planteamiento fue en San Luis Potosí el 5 de octubre. De ahí que su nombre se llame Plan de San Luis, no de San Antonio, ya que el Plan de San Luis se dio a que fue el último lugar en donde Madero estuvo en Estado mexicano, para que así no afectara la ley de neutralidad, o sea, el estado de neutralidad de Estados Unidos. Bueno, todo esto hizo que se generaran muchos desencuentros entre ambos líderes, ya que Madero no quería cumplir con la reforma agraria que era exigida por los campesinos, lo cual generó mayor descontento hacia su mandato, y finalmente pues los grupos liderados por Emiliano Zapata se alzaron en contra de Madero. Bueno, todo esto llevó a Zapata a firmar el Plan de Ayala, que lo firmó el 28 de septiembre de 1911. Este consistía en desconocer totalmente el gobierno de Madero.
y hizo un llamado a un enfrentamiento armado para que los campesinos pudieran recuperar sus tierras que se les fueron robados. Esto hizo que se popularizara un lema que decía: la tierra es para quien lo trabaja. La decena trágica. ¿Qué fue la decena trágica? La decena trágica consistía en un golpe de estado comandado por el general Ruiz y Mondragón para derrocar a Madero. Esto porque luego de que él tomara algunas decisiones que no les gustaron, como mantener a los mismos que estaban durante el porfirismo, y pues solo lo único que cambió fue la cabeza. Francisco Madero supo de estos hechos y tuvo que huir, por así decirlo, y mandó comandante general a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se aliaría con Félix Díaz y así tomaría el interinato del presidente. Francisco Madero fue encarcelado junto con su hermano, y para que no corriera más sangre renunciaron a sus cargos. Sus familiares intentaron liberarlos, pero no funcionó porque terminarían matándolos el 22 de febrero de 1913. En conclusión, podemos decir que Francisco I. Madero luchó para derrocar a Porfirio Díaz. Lo logró. Porfirio Díaz se tuvo que ir del país rumbo a Francia. Él quiso asumir la presidencia, la asumió, pero sus decisiones como mantener a los demás no fue la mejor. Y al no ser esta la mejor, pues terminó en un golpe de estado, que a su vez fue una traición por parte de Victoriano Huerta. Y a veces la historia no es la misma, pero a veces rima, porque lo único que fue una traición tras traición, y nuestro país a lo largo de su historia ha sido eso, traiciones, lamentablemente, pero nosotros podemos cambiar eso. La historia se repetirá mientras nosotros sigamos creyendo que solo somos simples espectadores de la vida de unos cuantos. No, nosotros forjamos la historia, forjamos nuestro destino. Y si queremos realmente que la historia no se repita, primero debemos empezar a conocerla. Espero que le haya gustado nuestro video y que pase un buen día. Gracias.